buenos días con todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a este webinar titulado Aspectos legales del expediente técnico de obra, organizado por ANCAGUA Internacional. Para abordar este tema que reviste de gran importancia, contamos con la participación de un profesional ampliamente reconocido por su sólida trayectoria, experiencia práctica y amplio conocimiento en materia de contratación pública e infraestructura. Es un honor presentar al doctor Javier Salazar Soplapuco, destacado especialista en contrataciones con el Estado y en la gestión de proyectos de obra y con amplia experiencia como árbitro y adjudicador, que le ha permitido intervenir en controversias de alta complejidad, aportando siempre análisis rigurosos y alineados con el marco normativo vigente. Estamos seguros de que su exposición nos brindará aportes valiosos y herramientas prácticas que contribuirán a una mejor gestión de los expedientes técnicos y a la prevención de controversia en obras públicas. Sin más preámbulo, agradeciendo su disposición para compartir su experiencia con nosotros, dejo con ustedes al doctor Javier Salazar Soplapuco. Doctor, bienvenidos a su exposición. Le cedo el uso de la palabra. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Muy agradecido a Ancagua por la invitación y agradecido también a los participantes que se han hecho un tiempo en este día sábado, que para todos es día de descanso. Bueno, se me ha encargado conversar, creo que son 45 minutos con ustedes respecto a un tema que es poco tratado en los ambientes, en los ambientes de la contratación pública, que está referido a el expediente técnico, pero a un aspecto especial del expediente técnico, a los aspectos legales que se refieren, que tienen que ver con la obligación principal que surge de un contrato de obra. Generalmente no son tratados estos temas en los eventos que se organizan, en las conferencias. Y no voy a describir la ley, ¿no? No voy a describir la ley, voy a tocar algunos temas que están en el fondo, que regulan las condiciones en que se contratan, pero que en muchos casos ni siquiera aparecen en forma mm, evidente en la norma, sino que se trata de aspectos que provienen de otros ambientes jurídicos, de normas que están vecinas a la ley de contrataciones, como es el Código Civil o como son las normas que regulan la validación de la inversión pública, como es el INVIERTP o como son las normas presupuestales y en conjunto todas las normas técnicas que regulan la ejecución de una obra pública. Voy a indicar que en materia de construcción casi todo está arreglado, casi todo lo técnico está arreglado, pero lo técnico está arreglado en normas que no son parte de la ley de contrataciones y que a veces determinan finalmente lo que se quiere pretender cuando se efectúa un contrato. Voy a compartir algunas diapositivas que he preparado para esta ocasión para poder. A ver, ahí ya creo que se está viendo, ¿no? Ya, miren, lo que estoy mostrando es una foto de una carretera en construcción, ¿no? De una obra en construcción, así como existen obras de saneamiento, así como existen obras viales, así como existen obras especiales para algunos sectores de la producción, como agricultura, como hospitales, como educación, como pesquería. Existen, todas estas obras comparten, todas estas inversiones comparten algunas cuestiones que tendrían que ser revisadas permanentemente, tendrían que ser evaluadas permanentemente. Primero es la necesidad de identificar la necesidad que supuestamente esta obra va a satisfacer.
y el alcance de esta necesidad, no de la obra, sino de la necesidad. Ustedes ven acá una carretera que se está construyendo, entonces se presume que el Estado, en el marco de sus funciones, que todos los niveles del Estado, en el marco de sus funciones y a través de la implementación de procedimientos de planificación estratégica que no están en la ley de contrataciones, han identificado en virtud de las funciones que les otorga la norma, ha identificado un problema que tienen que resolver. Un problema de conectividad, por ejemplo. Existe la necesidad de comunicar el punto A con el punto B. Ese es el problema. Y hay que identificarlo adecuadamente como problema, porque de repente ese no es el problema es otro. O sea, lo primero que debemos considerar es que el Estado, en el marco de sus normas de planificación estratégica, tiene que identificar adecuadamente el problema. Porque si no identifica adecuadamente el problema, las soluciones que se plantean no van a satisfacer esa necesidad y por lo tanto va a ser inversión que no va a cumplir con la función que la Constitución le otorga le señala que toda inversión debe cumplir. Entonces, primero tenemos que identificar adecuadamente el problema. Las entidades tienen que identificar el problema, una cuestión de conectividad, un problema de conectividad, por ejemplo, como el que estoy mostrando en este momento. Bien, existe el problema de unir dos puntos. Y además, el otro tema que debemos precisar es la identificación de la solución que vamos a realizar para solucionar ese problema y el alcance de esa solución. Las normas técnicas, las normas del INVIERTP le denominan de diversa forma y algunos consideran que son evaluaciones como si fueran estancos, pero en realidad esto debería resultar un proceso único. Hay que identificar la solución, el alcance de la solución, la conectividad, por ejemplo, el alcance de esa conectividad y el alcance de la solución técnica que pretendemos emplear para solucionar esa necesidad. Y lo que ustedes ven en la pantalla, se observa que se está conectando dos puntos a través de una carretera que tiene como solución final una carpeta de asfalto. Eso es lo que ustedes están viendo. Entonces, supuestamente, algún nivel de gobierno ha identificado ese problema de conectividad y ha planteado a través de los procesos de validación que están regulados en las normas del INVIERTP en etapa de preinversión, ha identificado la solución técnica que va a satisfacer esa necesidad, una carretera que finalmente va a terminar en una capa de asfalto. Y ustedes ven ahí que hay una curva. Ustedes están viendo en la figura que hay una curva. Se presume que estos estudios previos que se hacen, previos a la contratación y previos a la elaboración del expediente técnico, ha identificado ya el alcance de estos problemas. Pero puede ser que haya un problema de conectividad, pero la solución sea otra. Ustedes ven ahí un río en la selva, y unos botecitos que dicen Minsa, son botes hospitales, hay que conectar dos puntos en la selva y no lo vamos a poder hacer ni con una carretera. Lo vamos tenemos que emplear el medio, la solución técnica más adecuada para solucionar ese problema. Y aquí ven que estamos uniendo dos tipos de soluciones. Primero la conectividad y después la salud. Se presume que la entidad que corresponde ha identificado previamente que la necesidad es la salud y para ello se requiere conectar. Entonces, se ha identificado, se presume, porque si no identificamos adecuadamente el problema, la solución a esa necesidad nunca va a aparecer.
Se presume que hemos identificado adecuadamente el problema en la etapa de planificación y en la etapa de validación de la inversión. Hemos efectuado los estudios correspondientes, hemos determinado la solución técnica que se tiene que emplear y el alcance de esta solución. Igual aquí tenemos, por ejemplo, la solución a un problema de conectividad, pero no a través de una carretera, sino a través de una trocha carrozable. Un camino que no termina. A ver, parece que estamos bien. A ver qué se está viendo. Un ratito. Ya, parece que ahí estamos. Bien, entonces aquí estamos viendo una trocha carrozable, solucionando un problema de conectividad, pero con un alcance distinto, con una solución técnica distinta, una trocha carrozable que seguramente en sus inicios ha terminado como un afirmado compactado. Seguramente porque no se observa ninguna otra solución, pero hemos solucionado un problema de conectividad. La responsabilidad del alcance de la solución técnica corresponde al nivel de gobierno que va a ejecutar. El nivel de gobierno que va a ejecutar seguramente ha identificado que con esta trocha carrozable va a poder solucionar el problema. Pues no es así, si no es así, si no ha identificado adecuadamente una pequeña lluvia y esta solución técnica va a desaparecer y por lo tanto se va a mantener el problema de conectividad. Si no se ha identificado adecuadamente, seguramente que en los meses de lluvia esta vía no va a funcionar y el problema de conectividad nuevamente va a quedar insatisfecho, con todas las consecuencias que pueden existir, que no solamente son económicas, pueden ser sociales, pueden ser culturales y de cualquier otro tipo. No solamente se conecta por una situación, con una finalidad de desarrollo económico, sino que pueden existir diversos problemas que nos pueden llevar a que un gobierno, ya sea central o los gobiernos subnacionales, o estos programas especiales que existan, puedan concebir que el problema de conectividad en estos puntos se va a solucionar a través de una trocha carrozal. Y volvemos a nuestra carretera, la que hemos tomado como ejemplo inicial para esta exposición. Y hay algo que debemos tomar en cuenta. Situación que no se conversa en los ambientes de la construcción, situación a la que no se le toma muy en cuenta. El contrato de obra no es un contrato de transferencia de bienes, es un contrato de hacer. Yo voy a contratar la entidad cuando contrate en el marco de la ley de contratación del Estado, no cuando ejecute directamente, sino cuando contrate en el marco de la ley de contratación del Estado. Lo que quiere es que finalmente alguien haga una obra, que con la unión de los insumos, de la maquinaria y la mano de obra y en virtud a los documentos técnicos, se construya. Y que ese al que yo le encargo construya porque yo le doy un expediente técnico o construya porque le doy los estudios de preinversión y que finalmente ejecute. Eso casi no se considera. ¿Y por qué por qué es importante? Porque es importante por el alcance de la obligación que se quiere trasladar a quien pretende contratar con el Estado, ¿no? Por eso es que la norma señala ahora que en el sistema de entrada de solo construcción, el contratista se obliga a construir, nada más, a construir. Y en el contrato de diseño y construcción, el contratista se obliga a diseñar lo que va a construir en virtud de la información que la entidad le está entregando, pero finalmente va a construir. No va a ser entrega de bienes. Sin embargo, existen proyectos que tienen un alto porcentaje de
prestaciones que tienen que ver con bienes. Estamos hablando de los hospitales, de las postas médicas, de los colegios, pero existen otro tipo de obras en los cuales el componente de entrega de bienes es casi mínimo, como la carretera que estamos observando. Si nosotros estamos construyendo un hospital, sí, puede ser incluso que exista un porcentaje mayor al 50% del total de inversión que corresponda al suministro de bienes. ¿Y por qué es importante considerar esto, señores? Porque esto tiene que ver con un problema que no se ha analizado adecuadamente, con la posibilidad de imputar vicios ocultos al contratista. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando y esto no es de ahora, esto es de hace más o menos 40 años, cuando algo no se ha observado o cuando algo tiene que ver con un incumplimiento que no ha sido observado, todos los actores que están vinculados a la construcción, la mayor parte de esos actores, eh, señalan que se ha cometido un vicio oculto. Y estamos ante un contrato de hacer. Y en los contratos de hacer no existe la posibilidad de que pueda aplicarse este concepto de vicio oculto que es traído del Código Civil. ¿Y por qué? Y tal vez este es el primer tema de análisis que les vengo a traer en esta reunión. El concepto de vicio oculto proviene del Código Civil. No está definido en la ley de contrataciones, por eso yo me puedo remitir a lo que señala el Código Civil. Y el concepto de vicio oculto está relacionado a los contratos de entrega de bienes y tiene que ver con la posibilidad de que en el caso de un contrato de entrega de bienes, una de las partes pueda ser afectada, la que recibe el bien, y pueda ser afectado porque el bien que recibe no le sirve para que lo compró o cualquier situación que se haya producido reduce el valor de la transacción. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que los vicios ocultos se producen solamente en contrato de entrega de bienes y no se pueden producir en contratos de hacer, como es el caso de la obra, salvo que se refiera a componentes que tengan que ver con entrega de bienes, por ejemplo, un aire acondicionado, un ascensor, un mobiliario. Yo podría imputar, sí, la existencia de un vicio oculto, pero se requiere además que yo pruebe que el que me trasladó la propiedad del bien haya sabido de ese vicio que va a producir que el bien no sirva para lo que fue adquirido o que el valor sea reducido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el aire acondicionado, si las especificaciones técnicas y la vida útil determinada por la entidad ha establecido que el aire acondicionado debe tener por lo menos 2 años de vida útil, y si nosotros notamos que al segundo mes empieza a fallar y hacemos el análisis correspondiente y nos damos cuenta que algunos de los componentes de ese aire acondicionado no ha cumplido con las especificaciones técnicas, algunos componentes internos de ese aire acondicionado, podríamos alegar tal vez que existe un vicio oculto de este bien. Pero en bienes, señores, en bienes, porque el contrato de obra es un contrato de hacer. Un incumplimiento contractual no es un vicio oculto, es un incumplimiento contractual. Sí, sí, hago la prueba de la diamantina y el concreto no llega a la resistencia prevista en el expediente técnico, eso no es un vicio oculto, eso es un incumplimiento contractual. Si el estudio topográfico ha sido mal elaborado, y de repente el sobreancho o el peralte en una curva ha sido mal calculado, eso no es un vicio oculto, ese es un incumplimiento contractual. Y en el marco de los sistemas de entrega de solo construcción, la responsabilidad, como vamos a ver, le va a corresponder a la entidad.
Entonces, esto tal vez como primer tema de debate. El contrato de obra es un contrato de hacer y como es un contrato de hacer, no le puede ser aplicada el concepto de vicio oculto. Así que tenemos que tener cuidado cuando califiquemos las situaciones que se presentan como vicios ocultos, porque esto puede conllevar a que cualquiera de las partes, si llegase a iniciarse, a activar cualquiera de los sistemas de solución de controversia, pueda no tener un final feliz, ¿no? Por haber identificado inadecuadamente el problema que se ha suscitado. Esto tal vez, el tiempo no nos da, solamente este tema del vicio oculto nos podría llevar, tomar un fin de semana, pero ya queda como primer tema que yo quería traer a debate, ¿no? Hacer más intensivo el análisis cuando se menciona la ocurrencia de vicios ocultos en las obras, ahora que vamos a ver el tema del expediente técnico. Eh, La otra cuestión que debemos tomar en cuenta es que el contrato de obras es un contrato con prestaciones recíprocas, es decir, que se presume que lo que va a entregar la entidad es equivalente a lo que va a entregar el contratista. Se presume que ambas prestaciones son iguales en su valor. Y cuando hablo de valor, no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que cada una de las partes se obliga. Por eso es que la indiligencia en la designación del supervisor, por ejemplo, puede afectar esta situación de reciprocidad que debe haber en las prestaciones y puede afectar el principio de equidad. No el principio económico, el equilibrio económico financiero del contrato, porque en realidad los desequilibrios no tienen que ver solamente con el dinero, ¿eh? Las contravenciones al principio de equidad no tienen que ver solamente con el dinero, sino con todos esos aspectos que son de cumplimiento obligatorio por parte de la entidad y que deben servir para llevar a cabo el contrato. Que existe la necesidad de implementar determinadas cuestiones referidas a la seguridad, habría que analizar a quién le corresponde esa seguridad, ¿no? He visto acá hace unas 2 semanas, 3 semanas, me han planteado un caso de una ampliación de plazo por extorsión, por ejemplo, ¿eh? Y el consultor, ni siquiera el ejecutor, un pedido de ampliación de plazo por extorsión y ha alegado que no puede ir al lugar de trabajo porque existe que ustedes ya saben cómo es este tema de la extorsión y habríamos que analizar en ese caso a quién le corresponde la seguridad y si eso es parte de las obligaciones, no de las obligaciones sustanciales, como también esa es una categoría que tal vez perturba la identificación adecuada de un estado de equidad en un contrato. Estoy hablando a las obligaciones que giran en torno a la idea de que la obra se termine, porque la única forma de satisfacer la necesidad que ha hecho que se activen todos los procesos estatales para poder satisfacerla, ¿no? Pues cuando uno identifica una necesidad que activa los procesos de planificación, activa los procesos de validación, activa los procesos presupuestales, los procesos contractuales y finalmente el traslado de dinero de las arcas estatales a la economía privada, que va a ser lo que finalmente suceda cuando se le paga la contraprestación al contratista, ¿no? Que es un contrato donde el principio de equidad es una situación que debe permanecer en forma transversal desde el inicio hasta el final de la contratación de parte de ambos. ¿Ya? No solamente de parte de la entidad, sino también de parte del contratista. También le corresponde hacer todo lo que tenga que hacer para que el contrato en el marco de la diligencia ordinaria de un contratista, la obra pueda culminar. Y otra situación que es muy poco conversada en los ambientes de la construcción es
tiene que ver con la siguiente situación. Miren, a pesar que la entidad es la que elabora el expediente técnico o elabora la preinversión, ¿eh? A pesar de que la entidad es la que ha concebido, perdón, ha determinado la necesidad, ha concebido la solución técnica, o le ha dicho o pretende que se concluya la concepción de esa solución técnica, como ocurre en el diseño y construcción, a pesar de ello, el privado no oferta, el privado no se compromete. El que se compromete es el contratista, el postor, perdón. El postor es que señala, con la información que le ha entregado la entidad, señala, mi oferta es esta. Y esto es un tema fundamental, fundamental debido a las concepciones, a las ideas nuevas que están ahora en la definición de expediente técnico. Entonces, miren, el postor es el que se compromete a ser. Si, es, si estamos ante el sistema de entrega de solo construcción, el contratista, el postor, perdón, se compromete solo a ejecutar. ¿A ejecutar cómo? A ejecutar, primero, con la experiencia que ha generado en el mercado y que ha servido para que califiquen su oferta. Aún, lamentablemente, aún en nuestra legislación, y hasta que salga la directiva, ya estamos avanzando un poco, por ejemplo, porque dentro de algunos días se vence el plazo para que se hagan las modificaciones en la capacidad máxima de contratación. Ya, pero perdóname. Hay alguien que está con su micrófono. Ya, entonces, miren, el privado es el que oferta, el privado se compromete, yo me comprometo a construir en el sistema de entrega de solo construcción, a construir lo que dice el expediente técnico. Y aunque en las bases estándar no aparezca ahora una declaración como existía en las otras, es donde expresamente se decía que yo conocía el expediente técnico y que me comprometí a ejecutar el expediente técnico, aún aparece una declaración jurada en las bases estándar o que no sé si van a cambiar, porque las modificaciones que se han producido, se han aprobado esta semana en el reglamento, van a traer como consecuencia que se modifican estas bases estándar. Y yo sé de paso, estas modificaciones no van a entrar en vigencia sino hasta que se publiquen estas bases estándar. Pero lo que no hay que tomar, lo que no hay que perder de vista es que el postor es el que dice, yo me comprometo a ejecutar así, a construir así en el sistema de solo construcción. Y en el sistema de diseño y construcción, el postor se compromete a ejecutar el diseño conforme a la información que aparece en los documentos técnicos que son entregados durante el proceso de selección. Documentos técnicos son de acuerdo al reglamento, son los estudios de preinversión o es los documentos que aprueba una IOAR, ¿no? Dicho sea de paso, las IOAR las aprueban las entidades cuando registran esa inversión en los formatos del INVIERTE-P. Entonces, mi compromiso es ejecutar esto. Y hay varios temas ahí que van a generar efectos legales, ¿ya? Primero, el valor de los insumos, ¿ya? Luego, la validación de los procesos constructivos que están en el expediente técnico, porque puede ser que estos procesos constructivos no sean los adecuados. Y entonces eso va a tener que generar alguna acción de parte del que pretende ser postor. Y ahí hay un marco de posibilidades que puede hacer durante el proceso de selección cuando yo pretendo cuestionar alguna parte de las reglas técnicas o las reglas legales o las reglas de selección que me están planteando para que yo poder ofertar. Las cantidades también, señores. Es un tema que tienen que considerar en ese momento, cuando están ofertando las cantidades, tienen que verificar, y en suma alzada eso es sumamente importante, tienen que verificar
que las cantidades que aparezcan, perdón, las cantidades que aparezcan en los análisis, de los insumos que aparezcan en el análisis de precios unitarios sean los adecuados y que esos insumos además sean los adecuados, que los procesos constructivos sean los adecuados, que la forma de pagar que aparecen en las explicaciones técnicas sea la adecuada y que esa información que aparezca en los procesos constructivos que se realicen conforme las condiciones del terreno donde yo voy a ejecutar y el tipo de obra que yo voy a hacer, se relacionen con toda la otra documentación que tenga que ver con la ejecución y que finalmente termine en esa expresión económica que es la que nosotros planteamos como cuando hacemos de postor en nuestra propuesta económica, ¿no? El valor de cada metrado que presume que hemos verificado, ¿ya? Las cantidades la cantidad de insumos, el valor de los insumos, los rendimientos y los procesos constructivos, la cantidad de los metrados, presume que yo he revisado la planilla de metrados, que es la cantidad por especialidad de cada uno de los metrados, el valor finalmente de la partida que yo voy a colocar como oferta en el presupuesto y el número de metrados que aparece ahí. Y todo el valor de todo lo que yo voy a requerir para ejecutar esta obra, que está, valor que está señalado como costo directo, todo lo demás que yo voy a requerir, que está señalado, que está, perdón, identificado como gasto general, ya sea como gasto general directo o como gasto general variable, y que tiene mucho que ver con las consecuencias perdón, con el escenario que me voy a encontrar como contratista al momento de ejecutar. Por varios temas, ¿ah? No hay mucho tiempo para conversar, pero, por ejemplo, un tema importante es el plan de trabajo. A ver, hay alguien que está con el micrófono. Yo les diría a los de Cagua que eliminen de la sesión al que está con los micrófonos abiertos. Pero bueno, miren, les decía por varios temas, porque fíjense, en el marco de esta nueva ley, el contratista tiene que presentar un plan de trabajo, ya sea porque se haya establecido como factor de evaluación en el proceso de selección o ya sea porque tiene que presentarlo como documento para la firma del contrato. Y ese plan de trabajo, que incluye una programación, que es otro tema que quisiera dejar para un rato, incluye el establecimiento de responsabilidades y de roles. Y esas responsabilidades y roles tienen que ser compatibles con la estructura de los gastos generales variables referidos a los profesionales, porque esos roles que tú debes incluir en el plan de trabajo están referidos a los profesionales que han sido evaluados o que no han sido evaluados porque están en el desagregado de los gastos generales. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que comúnmente aparece como parte del equipo técnico, que es el ingeniero del campo, ¿no? Que es el ingeniero que sirve de pivot y que es para determinar lo que se está haciendo y sirve de pivot para determinar la situación real en un momento determinado. Hay que darle roles. De acuerdo al plan, de acuerdo que señala el reglamento, en el plan de trabajo hay que señalar roles a cada uno de los profesionales que intervienen. Y eso tiene que ver con el análisis de precios unitarios. La situación de que se exija fideicomiso, que se permita fideicomiso, ¿no? Tiene que ver con los análisis de precios unitarios, porque si vas a pedir fideicomiso, ya no puede aparecer en desagregado gastos que tengan que ver con las garantías, porque ya no van a haber garantías. Lo mismo pasa cuando se opta por la posibilidad de hacer retenciones como garantía de fiel cumplimiento. Todas estas situaciones son importantes. Hay un tema que tiene que ver con la programación
Hay una situación nueva ahí que es importante conversar, pero eso vamos a dejarlo para un momentito, ¿ya? Entonces, no hay que perder en cuenta que tú ofertas, perdón, el privado oferta, y es importante también en el caso de la suma alzada, ¿ya? Adelantándome un poquito, ya saben ustedes que, que ya no existe prelación de documentos, ¿ya? Ni siquiera en suma alzada. Y existen algunas situaciones, que ahora lo vamos a comentar, que tienen que ver con la compatibilidad de la información, pero sigue el criterio de que en suma alzada el contratista realiza su oferta, ¿ya? Su oferta de modo integral, no de plazo, porque con eso no puede ofrecer plazo. ¿Ya? Hace una oferta económica integral y se sigue presumiendo que la información que le ha entregado la entidad le va a permitir realizar esta oferta integral. Y esto va a cambiar, y esto está cambiando también, ¿por qué? Porque ahora las responsabilidades respecto, en el caso de suma alzada, son atribuibles a la entidad y vamos a conversar eso. Todos estos temas tienen que ver con la situación que se refiere a a la posición del postor, ¿ya? Y oferto según lo que me indica, la información que me indica la entidad, y firmo el contrato. Si ha obtenido la buena voz, firmo el contrato. ¿Y a qué me estoy obligando? Justamente a la oferta. ¿A qué me estoy obligando? Justamente a la oferta. Es importante esta situación porque esto puede, la posibilidad, perdón, de que yo no pueda haber activado algún proceso que me permita a mí tener las cosas, que permita a mí asignar las obligaciones y derechos claramente. Yo no, de repente no voy a poder alegar esa misma situación durante la ejecución. Cierto que hay un momento en que el contratista va a presentar su informe y que ahora la ley permite que en virtud de ese informe incluso se suspenda el plazo de ejecución. Pero si yo no activo los mecanismos de defensa que la ley ha establecido que pueden activarse durante el proceso de selección, e incluso si yo no activo esos mismos mecanismos para efectos, perdón, durante el proceso de presentación de informe de revisión de cuentas, perdón, de revisión del expediente técnico, yo podría verme afectado en mi posibilidad de reclamar, ¿no? Porque la parte al que nos le reclamamos algo puede invocar la indiligencia, ¿no? La indiligencia cometida por no haber activado estos procesos. Por eso es que es importante, si los que están aquí son contratistas, que analicen adecuadamente esa posibilidad. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la falta, primero, la indiligencia que pueda cometer en la revisión de lo que me voy a comprometer, y la falta de activación de estos procesos de consulta o de observación a las reglas o de elevación cuando una respuesta a una observación no me satisface, o los recursos que el reglamento y las directivas correspondientes me permiten activar ante el órgano supervisor, ¿no? Ya. Y por último, en este primer tema, ¿ya? Hay que considerar que el Estado es una parte. O sea, no, el privado, cuando firma un contrato en el marco de la ley de contrataciones, ¿ya? Lo firma con el Estado, no lo firma con un privado, lo firma con el Estado. Y el Estado tiene algunas condiciones que aparecerían como desequilibrio, ¿no? Algunas condiciones asimétricas. No voy a calificar la posibilidad de activar pues, condiciones asimétricas, no va a calificar si esto si esto es el poder del Estado público, el Estado, o también son condiciones contractuales. Eso se está colocando en debate, o sea, está poniéndose en debate. Hay algunas que ahora consideran que la posibilidad de resolver el contrato, por ejemplo, no proviene del poder del Estado,
sino de una condición contractual. La posibilidad de declarar nulidad del contrato, incluso la posibilidad de declarar el contrato no proviene del poder del Estado, sino de una situación contractual en la que el Estado es parte. Pero cierto es que el Estado tiene ostenta algunas condiciones que le otorgan poder para determinar el derrotero de la ejecución, el derrotero de la ejecución contractual, ¿no? Primero es aprobar o no las modificaciones contractuales, ¿no? El Estado sigue teniendo esa posibilidad. Y si el Estado no aprueba las modificaciones contractuales, va a generar una situación que tal vez obliga al contratista a decidir por alegar la terminación del contrato, o sea, formular la resolución contractual. El Estado sigue manteniendo la posibilidad de aprobar unilateralmente reducciones al contrato, no solamente en contrato de obras, sino en contrato de bienes y servicios. El Estado tiene la posibilidad de concebir situaciones que pueden ser sancionables durante la ejecución. Me estoy refiriendo a las otras penalidades, por supuesto, con los requisitos que no están en la ley de contrataciones, dicho sea de paso, pero los requisitos que razonablemente deben producir antes de una decisión de sanción, que primero que esté tipificada la sanción, que esté señalado el procedimiento y que esté señalado el monto de la sanción. Eso en realidad como un requisito indispensable para que se pueda imponer una sanción, pero el Estado mantiene esa posibilidad de determinar algunas situaciones distintas a la mora, que pueden ser sancionables, ¿no? Y a veces, bueno, la norma establece que eso debe ser razonable, que debe estar vinculado al objeto de la contratación, pero no hay un efectivo control. Y como se hace, que ahora forma parte de la Playhouse, no hace un control legal, ¿ya? Entonces, las entidades siguen, porque ostentan ese poder, siguen estableciendo en sus contratos situaciones que producen sanciones que no son razonables. Me estoy refiriendo a otras penalidades. Por ejemplo, hay penalidades que aún se están imponiendo a los contratistas porque no presentan sus valorizaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes a que anteceda la valorización, por no decir otros casos, por no decir otros tipos de penalidades, ¿no? No hay ningún control respecto a esto, y repito, como el control, como el se hace, no controla la legalidad, las entidades siguen ejerciendo ese poder y no hay un control respecto de ello. Entonces, fíjense, para que eh, una obra como la que ustedes están observando en la diapositiva, una carretera, logre satisfacer la necesidad, primero debemos haber identificado que esa es la necesidad. Estamos viendo una carretera con una solución de asfalto, ¿no? Y tal vez esa no es la solución técnica necesaria, porque puede ser que se requiera una trocha carrozable con un final de alguna de estas situaciones, de alguno de estos materiales que existen ahora, que consolida la parte final de la rodadura. O sea, aquí vemos una carretera. Me imagino que si más o menos estará pues un 1,5 millones por kilómetro, 2,5 millones por kilómetro. Tal vez esta no sea la situación. Puede ser que hayamos calificado inadecuadamente la necesidad, y si calificamos inadecuadamente la necesidad, elevando su alcance o reduciendo su alcance, no vamos a tener una solución adecuada, y el dinero se va a invertir en forma inadecuada. Pero si hemos identificado la necesidad, el problema lo hemos identificado adecuadamente, bien. Pero además tenemos que elaborar la solución técnica correcta, que ustedes ven una carretera de 2 vías. Esa es una solución técnica. El proceso técnico empleado también tendría que ser el adecuado. Miren, hay una especie de terraplén a los costados que están haciendo para que pueda
ejecutarse esta carretera. Entonces, eh, tenemos que, como entidad, tenemos que determinar adecuadamente todo este alcance porque eso va a determinar, primero, que el contratista plantee su oferta adecuadamente y que los procesos que siguen se lleven en la forma en que tienen que llevarse. Y para esto, la norma, no la norma de ahora, incluso las normas que existían antes de la norma de contratación, estamos hablando de la norma del 50, de la norma del 60. Yo he hecho un comentario en la red respecto a la norma que regula los rendimientos que del año 1968, por ejemplo, ¿ya? Antes incluso que se emitieran las primeras normas de contratación civil. Entonces, esas normas, mm, las de ahora, digo, las que están vigentes, las normas técnicas, han establecido que este tipo de construcciones ya, estén reguladas por un paquete de normas técnicas que van a servir para que se elabore un conjunto de documentos a la que la norma le denomina expediente técnico, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los aspectos legales que tienen que ver con con este expediente técnico que está constituido, vamos a ver la definición ahora, por un conjunto de documentos técnicos que deberían acreditar que todas las condiciones que hemos visto en la diapositiva en la anterior se cumplan, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos Eh, días. Sí, sí. una consulta sobre el cuaderno de incidencia para expedientes. ¿Quién apertura y qué incidencias se debería subir en el cuaderno de incidencias en caso de expedientes? Ya, no sé si dejo esa respuesta, esa pregunta para el final para poder avanzar Sí, está bien. porque eso me llevaría a hacer algunos comentarios. Miren, en el reglamento aparece una definición de expediente técnico, seguramente ustedes la han revisado, ¿no? Esta definición de expediente técnico contiene algunas consideraciones que hacen distinta a las otras definiciones. Esta definición de expediente técnico es distinta a la que hemos acostumbrado a leer desde hace 40 años. Y vamos a señalar por qué. Miren, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta definición? Bien. Primero que estos documentos que forman parte del expediente técnico definen el alcance. En el reglamento hay un subcapítulo que hace referencia a la elaboración de expediente técnico y a la necesidad de participar de algunos profesionales a la conformación, perdón, del equipo técnico profesionales, pero tanto en esta definición como en el reglamento hay una precisión. El expediente técnico define el alcance. ¿Ya? Pero ¿cuál es el alcance? ¿A qué debemos llamarle alcance? ¿A lo que yo me he comprometido a construir o a lo que verdaderamente se necesita? Y aquí tenemos que analizar el tema desde la visión de la entidad, ¿ya? Y desde la visión del contratista, ¿ya? Desde la visión de la entidad, esta obra tiene que satisfacer una necesidad. Por lo tanto, si aparece la necesidad de una modificación, esa modificación podría ser considerado parte del alcance. No me estoy refiriendo a las situaciones típicas como son la aprobación de prestaciones adicionales o la ampliación las ampliaciones, las modificaciones al plazo. Me estoy refiriendo a situaciones que pueden aparecer actividades que pueden aparecer como necesarias a pesar de que no han sido concebidos como parte del proceso como parte de la obra que se va a construir. Un ejemplo, por ejemplo, y un ejemplo que es de todos los días y que genera una serie de situaciones. Yo estoy construyendo un colegio en la sierra,
cerca a unas laderas y resulta que, bueno, yo me he comprometido, diseño, solo construcción, me he comprometido a ejecutar el colegio como contratista, pero resulta que cerca al colegio hay unas laderas que conforman unos taludes naturales que no están debidamente conformados. Y es posible que a la primera lluvia que se produzca, ¿no? O al primer problema de humedad que se produzca, esa ladera, ese talud se va a venir abajo y va a afectar, ¿ya? El cerco perimétrico, incluso la misma edificación. Para muchos esto no forma parte del alcance, porque no forma parte del expediente técnico. ¿No? Para otros sí forma parte del alcance, porque si aparece esa necesidad que no ha sido concebida, vamos a tener que encontrar el mecanismo para que la conformación de los taludes y todo lo que se tenga que realizar para que esos taludes no se vengan abajo, se conviertan en parte de la obra que se está ejecutando. Lo mismo pasa cuando se pretende construir pistas y veredas en una ciudad una ciudad que más o menos ya ha tenido un sistema de impulsión de agua y desagüe antiguo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Y qué ocurre generalmente? Yo estoy transmitiendo, por si acaso, desde la ciudad de Piura, ¿no? Ancagua está transmitiendo del Cusco, fíjense, yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Piura. En la ciudad de Piura, en el centro de la ciudad, han ejecutado una obra de pistas y veredas en una calle importante, que está por el lado del centro de abasto de la ciudad de Piura. Y han encontrado lo que ocurre en todas las ciudades. ¿Ya? Han encontrado tubería de asbesto. ¿Ya? Han hecho las primeras actividades de movimiento de tierras y han encontrado tubería de asbesto. Ya han encontrado acometidas de agua que están por encima de la altura que señala las normas técnicas que se refieren a las obras de saneamiento. ¿Qué ha sucedido? Que primero, al Con Giovanni. evidenciar, Sí, justo a, venía a a hablar con Giovanni evidenciar, ahorita, para a cerrar ver, este tema y mandar un correo. a ver, a ver, hay alguien ahí que está con el microondas, a ver, perdón, con el micro abierto. Ya son las 16, ya me pasé de tiempo. Pero voy a avanzar un poquito más. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a determinar qué es estamos diciendo que es el alcance. Yo, ejecutor de pistas y veredas, oferta o ejecución de pistas y veredas y aparece la necesidad de sustituir las tuberías de asbesto. O aparece la necesidad de colocar en el lugar en la altura que corresponde las acometidas de agua. Entonces, fácilmente una obra de pistas y veredas se convierte en una obra sanitaria. Y aparece una serie de obligaciones, porque OTAS, por ejemplo, es la que otorga la autorización para que la OTAS nos dice si una línea de imposición está bien hecha o no está bien hecha. Y es OTAS es un tercero. Y va a aparecer incluso que la prestación adicional en el sentido de una prestación distinta, ¿ya? Que aparece ahí, va a tener que ver con la decisión de un tercero como es OTAS. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué debemos considerar el alcance de una obra? El expediente técnico establece las características, señala esta definición. ¿Eh? Establece las características de la obra. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características? ¿Ya? Las condiciones del terreno. El expediente en principio debe definirme el perfil estratigráfico del estudio de mecánica de suelos, debe corresponder a lo que yo encuentre en la obra, a lo que yo encuentre en el terreno. Y los procesos constructivos, perdón, los diseños que va a tener respecto, por lo menos respecto de la cimentación, va a tener que ver con eso, con los resultados de ese perfil estratigráfico que yo encuentre en el expediente técnico.
porque de eso ¿Me va a permite depender, un comentario? de eso va a depender el diseño de lo que de lo que yo pueda hacer. Me estoy refiriendo a que eso va a determinar los procesos constructivos. Me estoy refiriendo a que los procesos constructivos van a determinar lo que se necesita en el análisis de precios y los rendimientos del análisis que aparezcan en el análisis de precios y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué dice esta definición? Todos estos documentos deben permitir una adecuada ejecución. O sea, si el expediente técnico no me permite ejecutar, ¿ya? Hay un problema con el expediente técnico. ¿Y por qué es importante esto, señores? Miren lo que dice el artículo 158 del reglamento. ¿Ya? Miren lo que dice el artículo 158 del reglamento. 158.1a. Sistema de entrega solo construcción. Se contrata solo la ejecución de la obra. Una vez que se cuenta con el expediente técnico aprobado, la responsabilidad del contratista corresponde al componente que ejecuta, es decir, el contratista es responsable por implementar los procesos logísticos, los procesos de contratación laboral, los procesos de contratación civil, procesos de contratación de maquinaria, alquiler de maquinaria, de entrega de suministro de combustible, de contratación de choferes, de contratación de mantenimiento, de contratación de garantías, contratación de los profesionales y hacer que todos los insumos que se han obtenido como procesos en los procesos logísticos estén ahí al momento que se requiera. ¿Qué quiere decir eso, señores? Si yo tengo que el lunes, hoy estamos sábado, si el lunes tengo que ejecutar partidas que tienen que ver con concreto, y si yo estoy elaborando el concreto en una planta, en la misma obra, ya tienen que estar todos los materiales ahí. Y si es concreto premezclado, yo tengo que tener toda la documentación que acredite que he contratado el concreto premezclado y por supuesto las pruebas del detalle de mezcla que me va a permitir que se vierta ese concreto. A eso me estoy comprometiendo, miren. La responsabilidad del contratista corresponde al componente que ejecuta. Y miren lo que dice después, señores. La entidad contratante responsable de los errores o deficiencias del expediente técnico. La entidad contratante responsable de los errores o deficiencias del expediente técnico, incluso en el diseño y construcción. Porque en diseño y construcción la norma no dice que la entidad se libere de la responsabilidad. No menciona para nada eso. Miren lo que señala. Diseño y construcción se utiliza cuando la entidad contratante busca retener menor riesgo del diseño. Nada más. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? Si los estudios técnicos entregados al contratista que tiene como obligación también diseñar, son los que han generado un problema en la ejecución, esa responsabilidad no va a ser parte del contratista. Así están concebidos, por lo menos. Yo sé que existen otros sistemas de entrega, no los voy a tocar porque todavía salvo los diseños arquitectónicos, todavía no se están empleando. Han habido algunas modificaciones no a estos sistemas, sino a los otros sistemas que no voy a mencionar por el tema del tiempo. Ya miren, ya me pasé, son 10:15, ya me pasé del tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, el concepto y por el tema del tiempo me paso a las preguntas, ¿ya? Eh, la definición de expediente técnico que aparece en el anexo de reglamento contiene esta referencia, la que está pintado de amarillo, que señala lo siguiente: el expediente técnico debe proporcionar información coherente y técnica. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que les expliqué, la información que aparece en el expediente técnico debe ser compatible
que las cantidades deben ser compatibles a las explicaciones técnicas del expediente técnico, que las cantidades que aparezcan en los metrados deben ser compatibles a las condiciones que aparecen en el expediente técnico, que los metrados que aparecen en el presupuesto deben ser compatibles con las especificaciones técnicas. No importa el sistema de entrega, no importa el sistema de entrega, esta coherencia tiene que estar presente en el expediente técnico, y cuando es solo construcción y no existe esa coherencia, la responsabilidad es de la entidad. Cuando es solo construcción y no existe esa coherencia, la entidad, la responsabilidad es de la entidad, aún en suma alzada, porque si ustedes ven en esta definición, no van a encontrar ninguna referencia a la prelación documentaria como sí existía antes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, aún en suma alzada, un error del expediente técnico que genera la necesidad de mayores metrados, vamos a analizarlo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a analizar si eso va a ser una causal para que el contratista, como es una alzada, asuma esa parte aleatoria del contrato de suma alzada. Vamos a tener que analizar esa situación. Se producen mayores metrados en suma alzada que provienen de un error del expediente técnico, ¿a quién le corresponde? Sale esa necesidad del marco de la modalidad de pago suma alzada. Tendría que el contratista asumir, tendría que la entidad pagar por metrados que no se van a ejecutar. Eso vamos a tener que empezar a analizar, y si es necesario, a cuestionar. ¿Por qué? Por el principio de equidad, porque el contrato es un contrato con prestaciones recíprocas y no existe ninguna razón ni técnica ni jurídica para que la entidad pague por actividades que no se realizan cuando se paga por metrados no ejecutados y es una alzada. Y tampoco existe una razón técnica ni jurídica para que el contratista no reciba la retribución por mayores metrados que han sido efectivamente pagados, perdón, ejecutados como consecuencia de un error en el expediente técnico. Entonces, esta es la situación, señores. Hay otros temas, podríamos estar todo el día porque es un tema general todavía que hemos conversado a ver, ¿no? Hay cada uno de los componentes tiene su regulación, regulaciones que están o en el Reglamento Nacional de Edificaciones o regulaciones en el caso de las obras viales que están en los manuales que están publicados en el MTC, en la página web del MTC, y que establecen algunas condiciones, ¿ah? Que algunas prohibiciones que se deben considerar al momento de ejecutar, algunas obligaciones de la entidad, algunas obligaciones del residente, algunas obligaciones del supervisor, ¿ya? Que están en estas normas técnicas, y a la obligación de que algunos estudios contengan algunos documentos y cálculos que que son esenciales para validar esos componentes, y pueda generar pueda generar el diseño, ¿no? Una- con la concepción de una cimentación, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones de suelo, y las condiciones de suelo, el trabajo de manejo de las condiciones de suelo están regladas en una directiva del Reglamento Nacional de Edificaciones, y hay restricciones cuando se pretende ejecutar en algunos tipos de suelos, por ejemplo, ¿no? Los que se van a licuar, o que el ojo técnico, el ojo con experiencia, ¿ya? Basado en los estudios que realice, si van a determinar que ese suelo en ese suelo se puede producir una licuación, no van a ejecutar ahí, no van a ejecutar. Es decir, si yo soy contratista y quiero hacer mi oferta, reviso el expediente técnico, reviso el estudio mecánico de suelos, por ejemplo, y no aparece la fórmula que ha determinado la capacidad aportante del terreno, voy a quedarme así de tranquilo, o voy a tener que activar los procesos
los procesos que tenga que activar. Si la entidad recibe un certificado de experiencia profesional de aquel que va a aprobar finalmente todos los de parte de la entidad, perdón, de parte del contratista, que es el residente, es el que dé el visto bueno para que la misma empresa ejecute esos actos. Entonces, ¿ustedes creen que yo como entidad me debo quedar sin activar todos los procesos que yo tenga que, que realizar? Entonces, todo esto está regulado, casi todo está regulado en normas técnicas. La presentación de planos está regulada. Hay 6 normas técnicas que regulan la presentación de planos. Todas son normas técnicas emitidas por el Estado. Hay algunas prohibiciones, por ejemplo, para los que quieren ejecutar tanques elevados. Por ejemplo. El agua tiene que ir primero a una cisterna. O sea, no puede ir de frente de la tubería al tanque. Hay normas técnicas que se refieren a los requisitos para ejecutar una partida que tiene que ver con electricidad y las condiciones y la necesidad de implementar todo un proceso administrativo, no ante la entidad, sino ante las empresas que administran esas normas técnicas. Tal vez podemos hacer una reunión técnica específica para ver el tema de las normas que regulan, las normas que son normas legales, perdón, en la vaga la redundancia, estoy haciendo una redundancia si los abogados me escuchan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que son normas de orden público. Si hay abogados aquí, ¿ya? Hay 83 participantes, seguramente hay abogados aquí. Son normas de orden público. Las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones son normas de orden público, son durísimas, porque no hay excepciones, salvo las que estén ahí. Los manuales que regulan la ejecución de carreteras también son durísimas. No hay excepciones, no hay excepciones ahí, son normas de orden público. Entonces, si yo no calculo adecuadamente un aditivo y establezco como requisito una cantidad mayor o una cantidad menor, entonces no solamente estoy contraviniendo una norma, sino que estoy contraviniendo una norma de orden público que y va a producir de no cumplirse la infracción a la norma de todo lo que se pueda producir respecto de eso, ¿no? Entonces, no sé si ahí veo algunas preguntas en el chat, no sé si les puedo ver. A ver, bien. ¿Hay alguna? Voy a ver si las respondo así, ya, me dicen qué opina de solo de diseño y construcción. Ya, me dicen qué pasa si hay materiales en cancha. Se tiene que reconocer. Me dicen el sistema de diseño y construcción, el expediente técnico tiene deficiencia. Esto ya en el componente de ejecución de obra. ¿Cuál es el trámite si hay una deficiencia del expediente en diseño y construcción? Ya, el contratista resuelve el contrato por el cumplimiento de la entidad pasado unos días. ¿Cuál sería el procedimiento para que esta retracción se vea efectiva? Se ha retractado de la resolución del contrato. Ya adelante, la entidad otorgó adelanto directo y de materiales en ejecución, contrato no se amortizó todo el monto, otorgó a la entidad que medio no puede utilizar. Ya, eso también lo vamos a ver, no tiene mucho que ver con el tema, pero ya no haya DMS para los que no están vinculados al tema, son los puntos de depósito de materiales, ¿no? Tienen que estar en el expediente técnico, pues no puedes ejecutar las partidas de traslado de material. Además, si contravienes eso, hay un delito ahí ecológico que puedes cometer, ¿no? Consulta, un sistema de diseño y construcción, la versión de expediente técnico debe contarse con un inspector supervisor de obras, sí, ya.
Si en el se consideró, si en 20 años el gasto no es costo por carta fianza y el contratista pide fideicomisos, le pagaría. El costo es un tema muy importante porque, miren, si yo voy a permitir fideicomiso, eso quiere decir que, y los otros postores no han pensado optar por el fideicomiso, entonces hay un problema ahí, ¿no? Con la determinación del monto de los gastos generales que determinan el monto de la propuesta. Entonces hay que analizar esa situación que se está presentando en varias ocasiones. Como comentario, había una pregunta respecto al cuaderno de incidencias digital. Ahí existe, la regulación no ha habido un cambio sustancial en el sentido. Pueden registrar los supervisor residente con las autorizaciones que tengan, que sean con el que tenga certificación para acceder al cuadro de incidencia lo puede hacer. El tema, el que tenga certificación, ese es el que va a poder hacer. El tenga el certificado se hace para. El tema del juicio oculto, sí, es un tema de debate, o sea, es un tema que no se ha tratado adecuadamente, yo creo, el tema de los vicios ocultos, miren, porque se está tratando en el sentido común, en el sentido cotidiano, el concepto de vicios ocultos, ¿no? Y los vicios ocultos está regulado en el Código Civil como un derecho que tiene, un derecho al saneamiento que tiene aquel afectado si en un contrato de transferencia de bienes, ¿ya? O sea, los bienes para ser transables tienen que preexistir, ¿no? Sí. Y por eso es que y está regulado en ese tipo de contratos, ¿no? No está regulado en los contratos de hacer, ¿no? No están regulados en los contratos de obra, porque el Código Civil también regula un tipo de contrato de obra. Ya, y no hay una definición de vicio oculto en el reglamento, ¿no? Y hay un par de opiniones generadas con la vigencia de la norma pasada, pero yo creo que confunden el vicio oculto con el incumplimiento contractual, ¿no? O sea, miren, cuando un contratista ejecuta una obra no está solo, está supervisado o por un inspector o por un supervisor. Y ahora con un coordinador, bueno, a pesar de que el coordinador, porque el coordinador dice que no necesariamente debe seguir la opinión del supervisor y inspector, pero finalmente hace labor de supervisión, labor que le corresponde a la entidad, ojo, a la entidad es la que es la titular de esa supervisión, sino que la norma permite que esa supervisión, ¿ya? Esa actividad sea trasladada a un tercero a través de un contrato de supervisión o sea asignada a un trabajador a través de una designación como supervisión, pero la entidad no renuncia en ningún caso a esa actividad de supervisión, ¿no? Ayer me hacían una consulta y me decían, ¿qué hacemos, doctor? Ya se venció ha habido problemas la convocatoria para la supervisión. Hemos designado a un inspector, pero ya no puede seguir valorizando, ya no puede estar porque la valorización ya superó los 4.300.000, entonces ya no podemos contratar inspector ni supervisor. Yo le decía, cierto, ahí hay una limitación, no puedes contratar ya un inspector o un supervisor porque estarías contraviniendo la norma y eso va a generar responsabilidad. Pero tú no has perdido como entidad la capacidad de supervisión, nadie, en ningún momento la vas a perder. Ninguna situación puede hacer que tú pierdas esa capacidad de supervisión. Y ante esa situación que no está arreglada y que produce una serie de problemas y que el órgano supervisor no se ha dado cuenta de la existencia de estas situaciones, ¿qué puede hacer la entidad? Declarar que ella es la titular de la supervisión y que existe la necesidad de supervisar. Y esa supervisión, como es nata, como por mandato de la ley le corresponde a la entidad, puede ejercerla con los mecanismos que establece la ley. Puede ser que yo contrate laboralmente a un profesional bajo el régimen de la 276 para un proyecto de inversión y le pueda asignar esa función, pueda formar, no función de supervisor, sino pueda
puedo constituir un equipo de trabajo que me ayude a mí como entidad a supervisar esa obra, porque señores, la entidad nunca puede dejar de supervisar, ¿ya? La entidad nunca puede dejar de supervisar. Si no puede supervisar a través de terceros, tiene que hacerla ella misma. Estoy diciendo, el gerente de infraestructura, el gerente de obra tiene que asumir esa, esa función. Entonces, amigos, ya son 10:20, me parece que ya me superpasé. No sé si hasta aquí, cierto, este es un tema que hay mucho más. El ingeniero Avilés, que me sigue en las redes, me pidió un comentario respecto a la responsabilidad de los proyectistas. Y cierto, ahora son una gran responsabilidad, pueden ser sancionados, pueden ser sancionados más allá del periodo de responsabilidad. No me estoy refiriendo a las sanciones administrativas, en la acción civil o penal, pueden ser sancionados por Contraloría, pero hay que identificar los culpables, ¿no? Pero la entidad asume también la responsabilidad por lo que aprueba, ¿no? Eso, se producía con la norma pasada y se produce con esta norma. La entidad es la responsable. Y si esa responsabilidad también cae en el supervisor y en el proyectista y en el supervisor, no está adecuadamente arreglado, ¿cierto? Y tengo que confesar, no está adecuadamente arreglado no hay una disposición que de forma inequívoca señale sanción, sanción para esto, sanción para esto, sanción para esto. Es cuando se considera error, cuando se considera falta de previsión, cuando se considera esas otras situaciones que producen los problemas en la ejecución de la obra. Entonces, amigos, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias.